Y hemos oído el último de la primera sesión y el último de esta sesión. Entramos en un estado de dvekut cuando escuchamos la música. Nos acerca a Dios a través del nigun. Y uno se unifica con el alma del compositor del nigun. Y en cierta medida, en mayor medida que estudiando a veces, hay algo más profundo en el nigun que en las enseñanzas. Cuando escuchamos estos nigunim, por lo tanto, deberíamos intentar unirnos y conectarnos con el alma de estos nigunim. Este que acabamos de escuchar se llama Kol Dodi. Cada uno tiene un propósito. El propósito tras este nigun es hacer Baalei Teshuvah. Es decir, que el rabino cantaba esto en público para despertar las almas de los allí presentes, para volver a Hashem. Kol Dodi se llama. En esta sesión vamos a hablar de la Torá y la ciencia. Es la segunda sesión. Torá umadá. Torá y ciencia. La palabra madá, ciencia, es una palabra muy importante porque empieza o procede de da'at, y da'at es el conocimiento. Se explica a menudo que la relación entre la Torá y la madá, la Torá y la ciencia, es el secreto de los dos árboles primordiales del jardín del Edén. El árbol de la vida, Etz Haim, es la Torá, en la que se describe la Torá como Etz Haim para aquellos, o más bien aquellos que se ciñen a la Torá, se ciñen al árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Entonces está la Torá, que es el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento, que es la ciencia. Madá, Da'at, la misma raíz, es decir, que tenemos dos árboles y ambos se describen en la historia del jardín del Edén al principio de la Torá. Los dos están posicionados en el mismo lugar, en la misma ubicación, están en el centro del jardín del Edén, del paraíso. Es difícil incluso distinguir la diferencia en la ubicación de estos dos árboles. Sabemos que el pecado capital de Adán y Eva fue que comieron del fruto prohibido del árbol de la sabiduría, del conocimiento, antes de estar preparados. En realidad, poca gente lo sabe, pero en un momento dado, en Shabbat, el fruto del árbol del conocimiento habría sido permitido, pero no podían esperar. Y por ello aprendemos un principio muy importante. Cuando una persona no puede esperar por algo, eso también es una fuente de pecado. Lo mismo se puede decir de todos los pecados capitales de la Torá, de la Biblia. Cuando los judíos no han podido, el pueblo judío no podían esperar a que bajara Moisés del monte Sinaí y crearon el becerro de oro, pues cayeron en un enorme pecado. Y David y Bathsheba igual, no podíamos esperar a que fuera permisible unirse. Ella era su alma gemela desde la creación.
desde ese sentimiento, sí, pero él no podía esperar a que llegara el momento oportuno. Y vemos que todos los pecados de la Torá tienen mucho que ver con no poder esperar. Y el primero de ellos es el pecado capital, no poder esperar 3 horas para comer del árbol del conocimiento, del árbol de la sabiduría. El árbol del conocimiento simboliza la ciencia, Mandá, pero cuando hablamos del árbol de la vida, solo hay una connotación. El árbol de la vida no se describe la vida en sí, no se habla de una buena vida. En cambio, en el árbol del conocimiento, Etz Da'at Tov Vega, del bien y del mal, tiene una frase añadida. Este fenómeno bipolar que tiene el bien y el mal. En un momento dado, el árbol del conocimiento tendrá solo bien o tendrá mal, pero en el paraíso, antes de que entrara Shabbat, tenía tanto el bien como el mal. Es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Vamos a escribir una serie de frases importantes. ¿Qué diferencia hay entre consumir, es decir, consumir la vida, integrar, ingerir la vida, o ingerir el conocimiento? Ingerir el conocimiento es estudiar. Voy a la universidad y estudio. Me alimento del conocimiento. Pero consumir conocimiento tiene 2 caras. Hay algo bueno, pero hay algo malo en ello también. Por lo menos al principio. Yo quiero llegar a un estado que sea bueno, el árbol del conocimiento bueno, pero ese árbol del conocimiento tiene el bien y el mal. Vamos a escribir esta frase. Etz Haim. Alimentarse de algo es sentirlo, degustarlo. Todo tiene gusto. Tam Haim, el gusto de la vida. ¿Qué quiere decir sentir la vida? Si me alimento de conocimientos y estudio ciencia, pues también tengo un gusto del conocimiento. Ese sentimiento se llama Hargasha en hebreo. Hargasha, sentimiento. La Torá y la sabiduría de Hashem, Jochmat Hashem, habla de el gusto que tiene. El gusto es el gusto de Ain, de nada, de la nada, con mayúscula. Hashem Echad Yechid U'Meuchad. Hashem es único, singular y uno, pero no es nada. Por una parte tenemos que ser nada y por otra parte tenemos que formar parte del todo, de acuerdo con Baal Shem Tov. Si una persona fuera nada, sería eternamente. ¿Cuál es el veneno de la serpiente? Antes de comer del fruto prohibido, el hombre habría vivido para siempre. Eso es lo que dice la Torá. Pero el veneno de la serpiente corrompió algo en su conciencia y murió. Murió por eso. Hargashat Hayesh, la conciencia de uno mismo. Antes del pecado original, estaban desnudos Adán y Eva y no sentían vergüenza.
¿Cómo podían estar desnudos y no sentir vergüenza? Porque no tenían conciencia de sí mismos. No pensaban en ellos mismos. No se miraban en un espejo. Cuando nos miramos en un espejo nos volvemos conscientes de nosotros mismos. En la psicología se enseña que la conciencia de uno mismo es algo positivo, es una de las perversiones de la psicología, de distintas ramas de la psicología. La conciencia de uno mismo es el efecto del pecado capital. Antes de comer del fruto prohibido no había conciencia de uno mismo. Y en el momento en el que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, lo dice la Torá sencillamente. Inmediatamente se miraron a sí mismos, sintieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza de su desnudez. Y se escondieron cuando Dios los llamó, se escondieron tras los árboles del paraíso porque sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque se volvieron conscientes de sí mismos. Eso es lo que significa haber comido del fruto prohibido. Hargashat Hayesh, la sensación del algo. Estos son los dos pilares. Sentir nada o sentir algo. Hargashat Ha'ain, Hargashat Hayesh. Vamos a apuntar aquí Hargashat en hebreo también. Cuando se dice junto con la segunda palabra, en lugar de Hargasha, es Hargashat Ha'ain de Hargashat Hayesh. Lo menciono por la numerología. A la Biblia le gustan mucho los números y ahora vamos a utilizar algunos ejemplos de ello. De la numerología de la Cábala, Hargashat Ha'ain. La sensación o el sentimiento de la nada, y Hargashat Hayesh. Son dos sensaciones. Si no tengo conciencia de mí mismo, Hargashat Ha'ain es el árbol de la vida invertido, es decir, es la Torah sin adulterar. De alguna manera se adultera el mundo con el pecado capital, con el pecado primordial. Es una contaminación espiritual de lo que produjo el comer del fruto prohibido. Es lo que llamamos Hargashat Hayesh, pero antes Hargashat Ha'ain. Como hemos dicho anteriormente, en psicología se dice que todo el mundo tiene que ser consciente de uno mismo. Si no, andaríamos por la calle desnudos y eso no es bueno. En el orden presente, en la condición humana actual,